sangre del Cordero, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, en nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, y grabarla para el celestial, para poderla vivir, amado Dios. Señor, quita de este lugar lo que no es tuyo. Libera este lugar, Señor, de todo espíritu de incredulidad, de todo desánimo, de toda tristeza, de todo pánico, de todo miedo. Libera, Padre Santo, Señor, y pon en este lugar el poder de tu Espíritu Santo para gobernar, amado Dios, Señor, este lugar y cada corazón y cada vida, y podamos recibir el alimento espiritual que tú quieres darnos en esta noche, Señor. Padre, ayúdanos. Te lo pedimos, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando Mateo, ¿no? Y Mateo tiene, me toca el capítulo 12 de Mateo. Y tiene 50 versículos. Pero vamos a leer primeramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí allí había uno de los que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en el hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo que esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no les descubriesen, para que no se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, pero para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien sagrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contendrá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, ni el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía,
¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan? ¿Vuestro hijo? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no es, recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del bueno tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hable el hombre, de ella darían cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y lo condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallará. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, morando allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el que primero. Así también acontecerá esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo, uno, he aquí tu madre y tu hermano están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad que en este capítulo hay muchas cosas
interesantes de hablar, ¿no? La verdad es que el propósito de nuestro Señor Jesucristo de venir a esta tierra era de salvar, y es de salvar al hombre perdido, al hombre que está fuera del reino de Dios, al hombre que se salió del reino de Dios. Y uno de esos éramos nosotros. Nosotros estábamos perdidos, vivíamos perdidos. Pero un día el Señor, en su misericordia, tocó nuestro corazón y nos trajo a su reino, perdonándonos todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, todas nuestras cosas negativas. Y vivimos en el reino de Dios. Ahora vemos nosotros, en este pasaje, primero del 1 al 8, vemos algo importante, algo interesante. Jesús iba caminando, seguramente con sus discípulos, seguramente no era una caminata de refrigerio, una caminata de paseo. Era una caminata de un propósito de él de llegar a un lugar. Pero en el camino, sus discípulos tuvieron hambre y quisieron comer. Entonces vieron el sembradío y fueron y sacaron para comer. Pero hay algo interesante. Ellos sacaron con el interés de comer, no con el interés de hacer daño al sembradío. Pero siempre hay una oposición. Siempre hay la oposición de querer caer a Jesús. Y la oposición era los fariseos y los escribas. Siempre estaban ahí ellos esperando una oportunidad para hacerlo caer a nuestro Señor Jesucristo. Siempre ellos querían tener la oportunidad de decirle, ¿cómo? Si eres el Hijo de Dios, ¿cómo? Si tú eres el que ha venido a salvar, ¿por qué? Pero Jesús era súper inteligente. Jesús tenía la sabiduría de su Padre, de Dios. Y Jesús siempre le respondía con sabiduría. Siempre le respondía a ellos con la sabiduría de Dios. Ellos le preguntaron, ¿cómo tus discípulos van a comer en el tiempo del sábado? ¿Es lícito acaso trabajar, comer en el sábado? Y él respondió sabiamente. ¿Te acuerdas de David? David comió, su hombre que estaban con él comieron en el templo. Es interesante ver de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y si Él es Dios, si Él es el Señor, todas las cosas que le pueden querer hacer, no se lo van a hacer. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y si tú estás viviendo en la presencia de Dios, si tú estás viviendo verdaderamente en el mismo Dios, con el Espíritu Santo revelado en tu vida, todas las cosas que quieran hacerte no van a poder. Porque Dios está contigo. Dios está ahí contigo. Estos hombres pensaron que diciéndole estas cosas a Jesús, Jesús se iba a asustar, Jesús le iba a decir, no, Jesús le respondió con sabiduría. Por eso es que nosotros debemos pedirle sabiduría a Dios para poder responder a la persona o algo que te está dañando con sabiduría de Dios. Pero ¿cómo yo voy a poder hacerlo? Solamente cuando estoy verdaderamente en la presencia de Dios.
cuando estoy verdaderamente con Dios. Dice la palabra dice que caerán 1000 y 10,000 a tu lado, pero no te tocarán. ¿Por qué? ¿Porque sos bueno? ¿O porque tenés fuerza? No, porque Dios está contigo y Dios te guarda y Dios te cuida. Miren lo que dice aquí. Viendo los fariseos dijeron, aquí sus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo. Dice la palabra en Juan, dice, hasta ahora yo y mi Padre trabajamos. Quiere decir que para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, no hay descanso, no hay reposo. Las 24 horas trabaja el Señor Jesucristo. Las 24 horas trabaja el Señor Jesucristo. Si tú te pones a analizar tu vida, una hora, por ejemplo, de 1 a 2 de la mañana, te viene una aflicción, desesperación, ahí está Cristo para ayudarte. Si tú estás enfermo y te duele y ya no puedes aguantar, ahí está Jesús esperando que tú le hables, esperando que tú le digas. Entonces para Jesús, el día de reposo no hay. Era para el Antiguo Testamento. Para nosotros no hay día de reposo. El cristiano no tiene reposo. El cristiano reposa en Cristo Jesús. El cristiano descansa y reposa en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros todos los días tenemos que vivir cada día más y más reposando en los brazos de Cristo Jesús. Tenemos que estar cada día más y más en la presencia de Dios, viviendo en la presencia de Dios, para que no haya en nosotros cosas que nos puedan dañar. Estos hombres, estos fariseos, estos escribas, querían hacerlo caer a Jesús. Querían hacerlo caer en las manos de ellos. Pero Jesús nunca le dio el lado. Y si seguimos en el 9, dice, pasando allí, vino a la sinagoga de ellos, y allí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y lo levante? Pues ¿cuánto más vale el hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? ¿Qué pasó con el buen samaritano? Pasó un sacerdote, pasó otro, un levita, y el samaritano pasó. ¿Y qué hizo el samaritano? Lo atendió a la persona que estaba herida, lo llevó y le dijo al hombre ese, le dijo, cúramelo, todo lo que hagas para que esté bien, yo te voy a pagar. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo de nosotros. Eso es lo que Él decía que nosotros hagamos.
Mejor es misericordia, mejor es tener misericordia con aquel que está pasando hambre, con aquel que está pasando problemas difíciles, con aquel que está desechado, con aquel que está perdiendo la vista, con aquel que está enfermo, con aquel que está paralítico. Con eso que nosotros tengamos misericordia, porque Dios nos mandó a nosotros a llevar la palabra de Él a aquel que necesita de Él. No nos mandó a nosotros a que nos sentemos en una banca y le miremos al hermano que está compartiendo. No nos mandó a que nosotros trabajemos en su viña. Me gozo con esos hermanos, por ejemplo, que van a la motorista. No es fácil predicar en público. No es fácil, pero sí Dios lo mandó y Dios lo respalda. ¿Entiendes? Si Dios, Señor, te manda a ti a que vayas de un enfermo y ores por ese enfermo, Dios tiene su propósito. Yo fui la otra vez a una casa para ministrar a una hermana para que se bautice. Pero en esa casa había una hermana que supuestamente tenía cáncer y que era que trabajaba con esta hermana, pero no tenía recursos económicos. Y la dueña, o sea, la jefa de ella, que es la hermana, buscó recursos y encontró. Pero ese día, le digo, oremos porque el Señor haga su obra. Hace 2 días, a ella le iban a operar el lunes. Hace 2 días me manda un mensaje, la hermana esta, y me dice, el doctor ha dicho que no tiene cáncer. ¿Fui yo? No. Fue nuestro Señor Jesucristo. Me llevó, me guió a que yo ore por esa persona. Dios te lleva. Si tú escuchas la voz de Dios, Dios te lleva a orar, a hablar de su palabra. Dios te conduce donde hay necesidad de Él. Donde hay necesidad de su palabra, Él te lleva. Pero muchas veces nosotros nos hacemos los sordos, nos hacemos los opa, no queremos hacerlo. Aquí le preguntaban, ¿será lícito sanar a esta persona? A Jesús no le interesaba. Lo que le interesaba es mostrar la gloria de su Padre en esa persona. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que mostremos la gloria de Dios Padre en aquella persona que está pasando por problemas difíciles, económicos, o enfermedades, o familiares. Él quiere glorificarse. Deja que se glorifique en esa vida, pero quiere usarte. Pero es que no tengo palabra, no sé qué voy a decir. Vos no vas a decir, el que va a decir es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu. El Espíritu Santo es el que te guía. Él habla por ti para que tú sepas que te está usando es nuestro Señor Jesucristo para honra y gloria de su nombre. Aquí nosotros vemos algo interesante. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Estoy leyendo el 13. Y él lo extendió y le fue restaurada sana como la otra. Solamente le dijo, extiende tu mano. Y él extendió. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo al ciego, Él preparó el barro en la tierra, lo preparó y le puso en los ojos, y le dijo, anda, lavate, le dijo. Oye, barro en los ojos, difícil de creer, pero Dios hace como Él quiere, y en el tiempo que Él quiere, y en la hora que Él quiere. Y se fue y se lavó, y vio. Tal vez
Tal vez tu fe ha menguado porque no has tenido, como se dice, el esmero de seguir buscando de Dios. Y la misericordia de Dios en esta noche te dice, aliéntate, anímate, esfuérzate para que yo use tu vida. Venimos desanimados muchas veces a la congregación, venimos tristes. Yo me preguntaba y decía yo, ¿qué sería, escuchen bien, qué sería si nuestro Señor Jesucristo viene ahora en este momento a arrebatar su iglesia? ¿Se va en todo el gran mandamiento? Estos estudios son para que nosotros podamos crecer espiritualmente y podamos cada día más conocer de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Porque Él vino a salvarnos. Él vino a dar su vida por nosotros. El propósito del Padre es que el hombre, Jesucristo hombre, lleve el mensaje al hombre perdido, el hombre cautivo en Satanás. ¿Y cómo lo hacía nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces lo hacía con parábolas para que las personas puedan entender qué es lo que Él expresaba, para que las personas puedan entender qué es lo que Dios quería de esas personas. Otra vez se lo hacía con milagros. Se iba, sentaba la gente y Él hacía milagros. Otra vez se lo hacía con señales. Hoy en este tiempo, Dios lo hace. Nuestro Señor Jesucristo lo hace. Pero somos nosotros los que no le permitimos a nuestro Señor Jesucristo de hacerlo, porque somos nosotros los instrumentos de la mano de Dios para hacerlo. No va a bajar nuestro Señor Jesucristo y hacerlo Él. Nosotros tenemos que hacerlo, porque Él nos mandó a hacer. Dice la palabra del Señor, y hacer discípulos. No para vos, para Él. Para nuestro Señor Jesucristo. Y hacer discípulos. ¿Estás haciendo discípulo? ¿Le has hablado la palabra del Señor a alguna persona en esta semana hasta ahora, jueves? ¿Has ido a visitar a algún enfermo? No tiene COVID. No me escucha. Me bota. La palabra del Señor dice, y aquí decía algo interesante. Y salió de los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a unos cuantos, a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciarán, ¿qué? Juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria del juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estás esperando? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás queriendo ir al cielo? ¿Estás queriendo llegar al cielo?
¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu vida con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo está tu relación en tu hogar? ¿Cómo está tu relación con tu hijo? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? ¿Cómo está tu relación con los hermanos en la iglesia? ¿Cómo está? ¿Y estás yendo al cielo? Dice la palabra en Gálatas, en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Léalo, madre. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Te has examinado a vosotros mismos. No examines al que está a tu lado, ni a tu esposa, ni a tu hijo. Examínate tú. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo está tu fe con Dios? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás yendo? ¿Cómo estás practicando? ¿Cómo estás escuchando? Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo estás? Y si estás en la fe, Dios quiere hacer maravillas en tu vida. Dice la palabra, para terminar, en Lucas 4:18. ¿Tienen todo? Lo vamos a leer todo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nuestro Señor Jesucristo recibió eso. Y eso también lo recibimos nosotros. Vamos a quedarnos ahí. Hermano, examinémonos todos los días. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos yendo? ¿Cómo estamos caminando? Si estamos fallando, pidámosle perdón a Dios. Amén. Padre, bendito Dios, eterno Rey, perdónanos si te fallamos, Señor. Perdónanos, amado Dios, Señor, si no hacemos lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Perdónanos, Padre Santo, Señor, porque te fallamos en pensamiento, en palabras, en hechos. No estamos, amado Dios, amando al hermano, ni amando a nuestro hogar, nuestra familia, Señor. Perdónanos. Padre, que en esta noche podamos, Señor, examinarnos en nuestra casa y ver cuáles son nuestros defectos, Señor, para que ponértelo en tus manos, amado Dios, y tú te los lleves. Si estamos engañando, Señor, si estamos mintiendo, si estamos, amado Dios, Señor, amargados, resentidos, rebeldes, orgullosos, altivos, o si tenemos pánico, Señor, de estas pandemias, Señor, si tenemos miedo de morir, ayúdanos a entender tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Y perdónanos porque no hemos creído en ti, Señor. Porque nuestra fe ha menguado. Y tu palabra, Señor, cada día tiene que crecer en nosotros, bendito Dios. Padre, bendice a cada hermano, a cada hogar, a cada matrimonio que ha venido. Y bendice, amado Dios, Señor, nuestras vidas. Padre, que esta noche podamos descansar en tus brazos y podamos decirte gracias, Padre, porque tú nos liberaste. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.